Seguimos con ustedes, amigos, acá en La Palestra, entregándoles cortesía de servicios 3000, donde consigues todo para el sistema de enfriamiento de tu vehículo. Estamos allí en la carrera 15, en la calle 14, frente a la comandancia de policía acá en la ciudad de Guanare. Seguimos conversando con el doctor Carlos Alberto Herrera, quien es secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática en el Estado. Doctor, la dinámica política es bien diversa, porque se está desarrollando el tema de la iniciativa revocatoria por parte de la Mesa de Unidad Democrática. Pero de forma paralela hay conciencia de que el lapso de las gobernaciones y consejos legislativos finaliza, según la Constitución, en el mes de diciembre próximo, y los diferentes partidos políticos han estado asomando nombres y figuras pues para aspirar a la gobernación del Estado, y no se sabe pues tampoco si estas elecciones se van a dar, porque el CNE no se ha pronunciado al respecto. ¿Cómo se evalúa esto desde la Mesa de Unidad Democrática? Mira, Daniel, el tema de las elecciones regionales efectivamente es un tema muy importante que ha ocupado algún sentimental dentro de los medios de comunicación social a nivel regional. Sobre esto te quiero decir lo siguiente, vuelvo de nuevo a la visita de Capriles el pasado domingo, y él también en su discurso hizo mención a que los gobernadores del chavismo habían solicitado al presidente Maduro la necesidad de congelar esa discusión y las elecciones a nivel regional de gobernadores para el año que viene, y que aparentemente Maduro se había comprometido con los gobernadores del chavismo para no realizar estas elecciones. Eso fue un comentario que hizo Enrique Capriles en esa intervención. Pero si a eso lo sumamos a una información que dio Henry Ramos Alup en estos días, que el Consejo Nacional Electoral no había solicitado recursos económicos para ninguna, ni para el referéndum ni para las elecciones regionales, nos da la impresión de que las elecciones regionales están pasando a un segundo plano. Si bien es cierto, constitucionalmente hablando, debe ser en el mes de diciembre cuando se finalice ese mandato o ese periodo constitucional, pareciera, de acuerdo a esas informaciones que tenemos, que va a ser pasado al año que viene. Esto significa que en este momento la prioridad de los factores políticos, tanto de la Mesa de la Unidad Democrática como lógicamente lo del gobierno, constituye el referéndum revocatorio. Nosotros para impulsarlo y para llevarlos adelante, y ellos para entorpecerlo. Nosotros creemos que con todas estas acciones políticas que estamos realizando, con toda esta enorme, si se quiere, maraña de situaciones, tanto en lo económico como en lo social como en lo político, se va a imponer la sinderesia aquí. O sea, Venezuela tiene que buscarle una salida económica y sobre todo política a la situación actual. Mientras esta situación política en Venezuela siga estando tan grave como la que estamos viviendo, lamentablemente el país no se va a parar. Vemos una situación económica de proporciones gravísimas. Decíamos hace un momento, simplemente tenemos grabada en la mente ese río humano de personas pasando el puente Simón Bolívar de San Antonio a Cúcuta. Realmente es impresionante aquello. O sea, nos venía a la mente aquella marejada de gente en el Medio Oriente cuando están huyendo de la guerra. Bueno, esa era la imagen que nos venía cuando veíamos aquella población de San Cristóbal, del estado Táchira, pasando a Cúcuta. Y lo más lamentable es que el gobierno, bueno, de alguna forma, si bien es cierto, no le podía simpatizar que la gente estuviera pasando para allá, pero ¿cuál es la respuesta? Cerrar la frontera. ¿Cuál es la respuesta? Decir que la gente había ido a pasear, en vez de reconocer, mire señores, si es verdad estamos pasando una situación tan difícil que en este momento estamos. Por eso, ¿ustedes cómo ven este tema de las elecciones regionales? Que sean, digamos, pospuestas para otra fecha del año que viene. Mira, ¿Creen que es positivo o negativo para la particularmente, te voy a hablar aquí a título personal, no lo hemos discutido entre la Mesa de Unidad Democrática, yo particularmente creo que es positivo, en el sentido siguiente. Si bien es cierto, dentro de la mesa y dentro de los factores políticos que conforman la mesa ya se han venido asomando compañeros y compañeras para aspirar a ser gobernador o aspirar a ser diputados al Consejo Legislativo Regional, yo sí creo que es un factor que en este instante, más que las ambiciones legítimas, más que esas aspiraciones que las respetamos, creo que en este momento el problema de Venezuela es demasiado grave como para ocuparnos realmente en un torneo de vanidades o un torneo de competencias para buscar aspiraciones a la gobernación del Estado. Primero, que ustedes creen que el CNE debería, digamos, dilucidar eso, o sea, evidentemente, ¿se va a hacer o no se va a hacer? Y evidentemente la actividad, la responsabilidad de anunciar una campaña electoral a nivel regional tiene que ser el CNE. Acordémonos otro factor importante.
se está venciendo el periodo de algunos miembros, algunos rectores del Consejo Nacional Electoral. Eso también de alguna forma va a permitir que el Consejo Nacional Electoral deje de ser una caja negra para ser una caja transparente, donde sea una vitrina, donde usted como ciudadano que me está escuchando, uno puede decir, mira, yo tengo confianza realmente en un Consejo Nacional Electoral. Lo lamentable es que, como han dicho, que es un club de las comadres, que si tal, o sea, no puede ser que el Consejo Nacional Electoral siga manejándose como un club de amigos en vez de cumplir las funciones para las cuales está establecidas en la Constitución. Ahora, doctor, dentro de la MUD se sigue manejando la idea de que las primarias son la vía para escoger los candidatos internamente a las gobernaciones. Efectivamente, yo soy, también te contesto a título personal, yo soy partidario de las elecciones primarias, porque efectivamente los consensos siempre son difíciles de alcanzar. Bien sabemos que en Portuguesa existe un número importante de partidos políticos, algunos de ellos ya han hasta sumado algunos candidatos, pero lo que quiero decir es que creo que la mejor manera de dilucidar esto, una de las maneras, es efectivamente las primarias. ¿Las primarias para qué? Bueno, para que aquellos que aspiren expliquen al pueblo de Portuguesa, bueno, ¿por qué usted quiere ser gobernador? ¿Por qué quiere ser diputado al Consejo Legislativo Regional? ¿Cuál es su programa? ¿Cuál es su plan? No es simplemente quítate tú para ponerme yo. Mira, uno de los problemas más graves que hemos pasado en estos años con la gobernación de la profesora Antonia Muñoz, con la gobernación de Wilmar Castro, con la gobernación de Castañeda, es que hemos pasado 17 años en este estado sin ton ni son. O sea, aquí llegaban a la gobernación sin saber qué iban a hacer, cuál es su programa, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas, cuál es la visión prospectiva que esta gente tiene. Y entonces la profesora Antonia Muñoz, tú le lees los escritos, yo a veces realmente son un poco empalagosos pues los escritos de la profesora, pero por lo menos los 2 párrafos primero sí los leo. Está todavía convencido de que el socialismo y de que el Estado tiene que seguir interviniendo en esto. La última propuesta que hizo la profesora Antonia fue, bueno, que no había que comprar ni caraotas ni azúcar a eso. Entonces, bueno, realmente uno le da pena que una profesora universitaria eso. Wilmar Castro realmente pasó por el Estado portuguesa sin pena ni gloria. Siendo aviador, cerró una de las mayores conquistas que él hizo, fue cerrar el aeropuerto de Acarigua-Araure. Tenía 5 vuelos diarios a Caracas y tiene aproximadamente 7 o 10 años casi cerrado el aeropuerto. Tumbó el aeropuerto viejo para que unas compañías supuestamente ligadas a ciertos intereses acá en Portuguesa hicieran ese aeropuerto, y el aeropuerto realmente fue mal calculado y se cayó. Entonces y Castañeda ni se diga, porque Castañeda realmente es apenas una sombra del gobernador Castro Soteldo, pero no tiene la capacidad de orientar el Estado tan importante como el portugués. Ahora, ¿cómo está viendo usted el tema del diálogo, que es otro tema que está en el escenario y que vienen impulsando desde el gobierno nacional con el acompañamiento de UNASUR y los expresidentes, en este caso Zapatero, Fernández y Torrijos? Mira, el diálogo, como bien lo ha dicho a nivel nacional la mesa, pasa por 3 condiciones. Uno, el respeto a la Asamblea Nacional como ente legislativo, como un poder público, cuestión que hasta el mismo Maduro ha amenazado con acabar la Asamblea Nacional, y eso es algo gravísimo. Yo creo que una de las cosas que ha escandalizado más a las Naciones Unidas, que ha escandalizado más a la Organización de Estados Americanos, es esa amenaza de acabar pues con la Asamblea Nacional. En segundo lugar, la liberación de los presos políticos. Si bien es cierto, liberaron a 28 presos recientemente, pero presos emblemáticos, como es el caso de Leopoldo López, sigue estando detenido. Mientras los dirigentes políticos nacionales no sean liberados efectivamente. Y la tercera fase pasa por ponerle hora y fecha al referéndum revocatorio. Entonces, lo que te quiero decir, el diálogo es muy interesante, pero no para ganar tiempo en el gobierno, sino para sentarnos una vez que estén estas condiciones que acabo de mencionar. Pero tomando en cuenta que el gobierno está negado a esas condiciones, entonces el diálogo está trancado. Mira, el diálogo está trancado, ayer lo dijo Diosdado Cabello. Mire, señores, aquí no va a haber revocatorio, por lo tanto aquí no hay diálogo. Él lo dijo. Nosotros, ¿qué estamos diciendo? Nosotros, para que haya diálogo, tenemos que ponerle fecha al referéndum revocatorio. O sea, el juego en este momento, mi querido Daniel, está trancado, porque lamentablemente el gobierno se empeña en mantener este sistema empobrecedor. Ellos son incapaces de decir, señores, mire, ante esta miseria del pueblo venezolano, ante el hambre del pueblo venezolano,
vamos nosotros a ceder, vamos nosotros a hablar, vamos a darle una oportunidad, vamos a liberar a los presos políticos, vamos a sacar el referéndum revocatorio como una medida para que esta presión que estamos sintiendo todos en la calle de alguna forma se dilucide. Y lamentablemente que no es así. ¿Cómo visualiza usted el tema de la crisis económica? ¿Qué análisis nos hace usted como dirigente político de larga experiencia? Porque hay ciertas, digamos, expectativas de mucha gente con respecto a la situación económica, porque desde el gobierno se le manifiesta a la población que si el gobierno revolucionario es sustituido, la población va a perder una serie de beneficios y prerrogativas sociales que se han logrado a través de la revolución en los diferentes sectores, y que la población va a quedar a merced, digamos, de empresas capitalistas que van a querer, digamos, amasar grandes sumas de dinero a costa pues de la miseria de la población. Entonces hay personas, me imagino, que no coinciden con una o con otra tendencia, que son apolíticas, que no creen ni en el socialismo ni en el capitalismo, sino que lo único que quieren es vivir bien, que probablemente tienen temores en ese sentido. ¿Qué se le puede decir a esa población? Mira, yo quiero ser muy claro en esto. Las conquistas sociales que tradicionalmente venían diciendo el gobierno, que eran conquistas de la revolución, estas conquistas sociales fueron acabadas por ellos mismos. O sea, las conquistas sociales famosas de alimentación, de tratar de llevar la justicia social, como ellos decían, a toda la población, esto fue acabado por Nicolás Maduro y por su gobierno. ¿Qué significa eso? Que el modelo que ellos han tratado de instrumentar en Venezuela, en ese sentido, ha fracasado en todas partes del mundo. Cuba, que era el modelo que ellos, ¿te acuerdas cuando hablaba Chávez del mar de la felicidad? Bueno, en la misma Cuba, en esto está viniendo de atrás otra vez, se abrió de manos a los Estados Unidos. El turismo norteamericano es el que en este momento está llevando adelante la economía cubana, y eso lo vemos a diario. Por eso, dirigentes tan importantes, en este sentido tenemos que mencionar a María Corina Machado, ha venido haciendo planteamientos muy claros de que la economía venezolana tiene que abrirse a la producción, el respeto a los derechos económicos de la población, que si usted es un pequeño parcelero, un pequeño o mediano productor del campo, si usted es un empresario, si usted es un comerciante, usted tenga la posibilidad de invertir, pero de invertir con seguridad jurídica y con seguridad de los bienes. Mientras esa situación de seguridad no se instrumente en Venezuela, lamentablemente vamos a seguir viviendo esta situación. Por eso esta economía, esta crisis que estamos viviendo en lo económico, se debe a un modelo que ha fracasado, y esto tenemos que decirlo en todas partes, en cualquier auditorio que nos encontramos, ha fracasado en ninguna parte del mundo hoy en día. Lamentablemente ellos se han empeñado en ideologizar la economía, y lamentablemente los sectores productivos del Estado, salvo unos pequeños enchufados, bolienchufados que los llaman por allí, son los que están beneficiándose de la mayor ingreso que Venezuela haya tenido en su historia. El hecho de haber llegado durante tantos años a $100 el barril de petróleo, y la pobreza que estamos viviendo se debe a eso. Es por eso que tenemos que abrir aquí. Mire, el capitalismo salvaje, eso nadie lo comparte en Venezuela, ningún partido de la oposición comparte eso. Nosotros creemos en la justicia social, pero una justicia social que vaya de la mano de la productividad, que hace unos pocos años atrás, en la mal llamada Cuarta República, usted iba a una bodega, usted conseguía los productos de primera necesidad, usted conseguía hasta baterías para los carros. Hoy en día es un trauma que usted pueda conseguir cualquier producto de primera necesidad, ni se diga los servicios públicos. A su juicio, ¿qué signos, digamos, marcarían ese proceso de recuperación en caso de la oposición asumir el gobierno? Mira, yo creo que en primer lugar hay que desregularizar la economía. No puede ser que la economía venezolana lo único que tenga sean trabas, sean inspecciones, todo para matraquear a la gente, a los pequeños y medianos productores. O sea, a la gente le da miedo aquí cuando un funcionario público se aparece en su negocio, se aparece en su finca, se aparece en su comercio. La gente le da temor porque sabe muy bien que tiene que buscar la cartera para tratar de solucionar el problema a realazo. Eso efectivamente ha hecho que la economía venezolana se haga lamentablemente muy débil. En tal sentido, para fortalecer la economía venezolana, en primer lugar tenemos que ir a un proceso de desregularización. En segundo lugar, devolver las cosas que fueron
usurpada a los ciudadanos. Si usted tenía su finca productiva y usted fue invadido o fue el Estado expropió su finca, bueno, usted tiene que recuperar esa finca de nuevo para que siga produciendo. Si usted tenía un pequeño comercio, usted tiene que volver otra vez a tener esa posibilidad de invertir en eso. Me contaba en días pasados un famoso empresario, conocido empresario mediano en Acarí, Guaraure, que tenía su planta de producción ligada al sector café, y cómo le fue usurpado absolutamente aquello que él venía realizando durante más de 50 años. O sea, en este momento la economía venezolana lo que requiere es amplitud, requiere inversión. A los campesinos y a los trabajadores, ¿qué le ofrecería un gobierno, en este caso de oposición? Efectivamente, uno de los aspectos fundamentales que todos hemos hecho mención ha sido la productividad. La productividad entra por el pequeño, por el mediano y por el gran productor. En primer lugar, que la gente se sienta que es propietario de su parcela. Tú no puedes entregarle a una gente simplemente derecho de uso. Aquí nosotros, que tuvimos una experiencia muy grande durante la reforma agraria, con sus éxitos y sus fracasos, nos dimos cuenta después de que en la medida que tú le des al campesino, al pequeño y mediano productor, los instrumentos para poder desarrollarse en el campo, para tener su maquinaria, para poder tener a tiempo la semilla, el fertilizante, los abonos, en esa misma medida la gente. Concho Quijada, que es el gran padre de la agricultura moderna en Venezuela, él decía que más importante que la tierra es el hombre. Por eso nosotros vamos a dirigir nuestra atención directamente a ese productor, a ese pequeño que ha venido sufriendo y que sigue en el campo. Mucha de la gente sigue en el campo a pesar de los pesares, a pesar de los malos precios de los productos, a pesar de toda la inseguridad, sigue en el campo. Nosotros vamos a rescatar de nuevo eso. Y te lo digo con ejemplos muy concretos. Nosotros, Enrique Capriles tiene experiencias muy exitosas a nivel del estado Miranda. En Lara también el gobernador Henry Falcón ha tenido también experiencias muy interesantes que podemos repetirlas acá en el estado portugués. Hace ya muchos años mi padre, el doctor Pablo Herrera Campín, que fue gobernador de este estado, también logró que muchos campesinos se sintieran promovidos, ayudados, estimulados en su capacidad. O sea que no hay que inventar el agua tibia, mi querido Daniel. Aquí lo que hay es que ponernos todos a trabajar sin mezquindad, sin estar como el gobernador Castañeda en días pasados, lo que tuvo fue en el Consejo Nacional Electoral, pendiente si los policías o si los maestros iban a firmar o iban a revocar su firma. Dice, mi querido Daniel, yo no entiendo cómo un gobernador con tanto problema de miseria que existe en nuestro estado, debiéndole a medio mundo su compromiso de carácter laboral, esté perdiendo el tiempo como un acuseta. Por ejemplo, a esos trabajadores que, digamos, reconocen la ley del trabajo como un instrumento positivo para su evolución, que reconocen la inamovilidad laboral, el tema del control del incremento de las tasas de interés, ¿qué se les dice en ese sentido? Mira, yo pienso que uno de los aspectos principales del Estado, en primer lugar, es cumplir sus compromisos laborales. Vemos que aquí con los maestros, con cualquier sector de la vida política, de la vida económica y social del país se le debe todo. ¿Qué es lo que se ha venido planteando políticamente y económicamente? Mira, la ley de Hacienda Pública Estatal. ¿Qué significa la ley de Hacienda Pública Estatal? Que los estados tengamos la posibilidad de recolectar ingresos propios, que no todo dependa de lo que se llama el presupuesto nacional, de los famosos dosavos. El dosavo, mi querida amiga que me está escuchando, y más o menos todos los que son funcionarios públicos lo saben, es esa cuota parte del presupuesto nacional que va llegando al Estado portuguesa mensualmente, y que de esa cantidad de dinero, de ese presupuesto, se pasa para la ejecución de obras y para la cancelación de sueldos y salarios. ¿Qué sucede con eso? Mientras los estados no tengan una capacidad propia de generar ingresos para manejarlos y para invertirlos, lamentablemente vamos a seguir, el Estado portuguesa va a seguir siendo simplemente una caja pagadora. En tal sentido, nosotros estamos impulsando esa ley de Hacienda Pública Estatal que le devuelva al Estado la capacidad de ella de recuperar nuevos ingresos. Y si a eso sumamos que lamentablemente se acabó la descentralización administrativa, acordémonos que la descentralización es poner más cerca a la gente del gobierno para la solución. Nosotros lo vemos simplemente cuando tú vas a una notaría o cuando vas a un registro.
Bueno, resulta que a veces ni la notaría ni el registro tienen una fotocopiadora, tienen papel, tienen toner, no tienen nada de esto. ¿Por qué? Porque tienen que pedirle a Caracas que le autoricen comprar un toner o una resma de papel. Entonces, eso antes no era así. Antes el notario o el registrador cumplía, cubría sus gastos y al mismo tiempo cumplía bien ese cometido que ellos tenían en sus distintas funciones. Bueno, así lo vemos con los trabajadores, educadores, así lo vemos a nivel nacional. Mientras no volvamos a la descentralización administrativa, estos problemas seguirán agravándose y eso es uno de los compromisos de actualmente la Mesa de Unidad Democrática. Agradecido entonces con la presencia del doctor Carlos Eduardo Herrera acá en el espacio. Gracias amigos por haber estado pendientes. Laboramos para todos ustedes en la dirección técnica Gustavo Colina, en la producción licenciada York Araque y en la moderación del espacio quien les habló Daniel Hispano.